Buenas tardes, días, Dios les bendiga. Esto es Hablemos Podcast y mi nombre es Cristian Almaguer y él es Juan Carlos, bro. Juan Carlos Romero, y como pueden ver hoy tenemos a un invitado que se llama Edwin Ávila. Tal vez lo conocen como Edwin Ávila, otros lo dicen Rabid, otro sacerdote, otros pastor, pero nosotros lo conocemos como un buen amigo, Edwin Ávila. El pastor Carlos Ramírez me ha enseñado que soy siervo inútil. Ándale. Ese es el título que me gusta. No, Dios les bendiga, muchachos. Gracias. Me siento feliz. Gracias. Y de antemano los felicito. Excelente lo que están haciendo. Le mencionaba a Juan Carlos que no cualquiera se para detrás de una cámara para compartir lo más importante. Y lo más importante es la palabra del Señor. Y qué bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Cristian. Me siento en casa. Bueno, ya nos introdujimos y yo creo que ya vamos a meternos de lleno a lo que vamos a hablar el tema de hoy. Ahí va a aparecer en pantalla. Magia. Vamos a hablar del sacerdocio matrimonial. Y por eso hemos traído a Edwin, que nosotros ya teníamos planeado. De hecho, antes de que invitáramos a alguien, habíamos dicho que si queríamos invitar a alguien, que fue después de que vi una prédica de Edwin, dije hay que invitar a Edwin al podcast porque pues él sabe mucho y pues sí, entonces eso estaba en nuestro corazón. Dios nos lo puso en nuestro corazón, es traerte a ti. Yo creo que fue Dios. Dijimos que Edwin iba a ser el primero. El primer, single. Sí, invitado así. Los otros del episodio pasado, esos que... y pues sí, entonces queremos hacer esta plática, este estudio, conversación sobre el sacerdocio matrimonial, porque es un tema difícil en esta sociedad que es tan liberal, donde la mujer no quiere someterse al marido y donde el marido piensa que la mujer debe someterse solamente porque es machista. Y pues sabemos que la Biblia habla, hasta ahorita que me dijo Edwin, que habían 5 versículos donde dictaba exactamente qué es el sacerdocio matrimonial y pues... Ok, así damos inicio. Si quieres vamos a dar lectura a la palabra, ¿verdad? Para que sea la misma palabra enseñándonos. Me encanta lo que escribe el apóstol Pedro. Creo que tanto Pablo y Pedro nos dan unas buenas enseñanzas en el Nuevo Testamento acerca del sacerdocio. Y dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. De antemano, algo que me preguntaba, tengo 8 años de casado, vamos a cumplir 8 años el 5 de septiembre con mi esposa, gracias al Señor. Gracias. Sí, es una etapa muy bonita del matrimonio y siempre digo que siento como que solo tengo una semana con ella cuando se alimenta el matrimonio. De esa Eso manera. Es amor. Es lindo pero una de las cosas que yo me preguntaba antes de casarme, o sea, hace más de 8 años, ¿verdad? El apóstol Pedro nos enseña una demanda muy alta y dice el apóstol Pablo dice que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué piensas tú acerca de eso, Cristian? ¿Cómo procesas ese consejo de Pablo? De hecho, hace ratito estaba hablando con mi esposa y me dice, exactamente eso me dijo, porque yo estaba diciéndole, bueno, ahí jugando al machista. Y lo dice,
Le digo, no, yo soy sacerdote. Y él dice, sí, pero Jesús dice, Pablo nos dice que hay que amarnos como Jesús amó a la iglesia. Y dijo, y Jesús se sacrificó por la iglesia. Entonces tú debes de hacerlo por mí. Entonces, sí, yo creo que, como dijo, eso es algo muy, muy importante porque al ver cómo Jesús se refería a los seguidores, a la iglesia y cómo les hablaba a sus discípulos, y podemos ver reflejado el amor que él tenía para los discípulos que eran sus amigos, sus más cercanos, y podemos ver el sacrificio que fue en la cruz, y que fue un sacrificio muy grande, un sacrificio inmerecido, y es como que es algo que no nos ganamos y que lo recibimos. Entonces cuando dice eso que hay que ser como Jesús para la esposa, es como que sí, es como que hay que estar ahí sin descuidarla, estar sacrificando ciertas cosas. Yo creo uno como hombre tiende a descuidar a su esposa, ya sea por el trabajo o haces planes sin avisar o se te pasa y es como que, pero es que yo tengo cosas que hacer, y ella es como que, pero yo te necesito en la casa, es como que necesito que hagas esto. Y ahí es donde en veces uno como hombre es como que, ay, pero ya había quedado, pero bueno, deja cancelo o algo así. Pero pues, por eso fue que Edwin los canceló 3 veces. Antes te creas. Bueno, fueron unas, ya habían algunas citas por ahí y otra fue el trabajo. Pero no, está bien. Tania tiene culpa de otros asuntos. ¿No? Lo escucharon primero, la mujer tiene la culpa. No te creas. No, oye, estabas diciendo eso ahorita del sacrificio. También se puede relacionar eso con que el hombre también tiene, cuando estábamos hablando de que Jesús se sacrificó por la iglesia, que el hombre también se tiene que sacrificar. No lo podemos poner como en una categoría, sino que lo podemos dejar como también como sacrificó una parte del carácter de él para hacerse mejor hombre de la casa, o mejor sacerdote, o como el que era machista antes ya no es machista, se está sacrificando, se sigue sacrificando, y es lo que Jesús siempre dice, como el apóstol Pablo siempre dice, si estás santo, santifícate más. Y es como decir, si ya te sacrificaste eso, sigue sacrificándote más. ¿Lo podemos usar como en ese contexto? Claro que sí, o sea, cubre mucho, en serio, abarca muchas cosas, porque mira, para empezar la pregunta es, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Y a Cristian lo explicaba, con ese sacrificio, y Pablo dice que se humilló hasta lo sumo. Entonces, inmerecidamente, decía Cristian. Muy cierto. Entonces, en el matrimonio, fíjate, ¿cómo tú te sientes cuando tienes esa hambre, esa sed de Dios? ¿Y a quién acudes? ¿A quién vas? Y tú sabes que ahí está Jesús siempre, intercediendo por nosotros, es nuestro abogado. Entonces, igual, de esa misma manera, tu esposa, tu futura esposa, no soy profeta, pero tu futura esposa. Dejen comentarios con sus resumes. Entonces, stop. Me doy cuenta que el estándar, o sea, la demanda es alta. O sea, tu esposa básicamente, tú eres ese refugio para ella. Y si ese refugio no está dotado de conocimiento acerca de la Escritura, quién es en Dios, lamentablemente, ¿dónde se va a refugiar? Pues entonces es alta la demanda, muy alta, pero gloria a Dios que Él ha dejado a su Espíritu Santo, y de antemano, de este lado de la gloria, nunca podremos hacer lo que Cristo hizo por la iglesia. O sea, es imposible, pero eso tampoco es una excusa como para decir, ok, de este lado de la gloria nunca voy a ser como Cristo, entonces no voy a hacer nada, no lo voy a intentar. No, al contrario, o sea, la orden ahí está. O sea, necesito trabajar para mejorar día a día en cada circunstancia. Yeah. That's good. Estábamos hablando temprano que estaba en una carne asada, y pues unos amigos estaban ahí teniendo conversaciones de eso, y se me dio la oportunidad de poder hablarles de que la mujer tiene que ser sumisa y el hombre tiene que ser sacerdote, y te estaba yo explicando mi point of view de cuándo es que la mujer se vuelve sumisa a su marido. ¿Qué te puede decir al respecto? ¿Qué puedes decir al respecto de eso? Volviendo a la palabra y lo que estabas mencionando,
es interesante porque eso se gana. Y es a través del conocimiento de la palabra. Entonces, Pedro nos da unas indicaciones claras y específicas que si vamos y las cumplimos, vamos a hacerlo con excelencia, que es un sacerdocio. Entonces, para empezar, él dice, desechando, pues, toda malicia. O sea, hay un punto en que el hombre debe de decir, ok, ¿cómo yo debo de dirigir este hogar? ¿Cómo debo de dirigir mi casa? ¿Cómo debo tratar a mi esposa, a mis hijos, etcétera? Uno dice desechando. Cuando tú estudias esa palabra desechando, es desvestirse o despojarte. Entonces dice, de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, inicia con uno y me encanta porque, fíjate, Pedro no dice ahí, ve a buscar una ayuda psicológica, ve a buscar una ayuda por ahí, dile al profeta. No, es parte de uno. Uno empieza a limpiarse, a desvestirse, a despojarse de toda cosa mala. Básicamente como que te da la orden, porque me gusta cómo dice despochando primero, y ya después de eso te va diciendo como desvístete de esto, comienza desvistiéndote y después te dice de qué desvestirte. Correcto. So te da como unas tachas, de qué hacer. Sí, y esto que dice despojándose de toda maldicia y todo eso, y hay que tomar en cuenta que cuando uno está en relación con alguien, ya sea un amigo o una pareja, tiende uno a guardar cierto rencor si algo pasa y te hizo mal. Entonces aquí él nos está diciendo, no, si te hace algo, tú olvídalo, despójate, que no lo guardes. Porque eso te hace mal tanto a ti como a tu relación. Entonces aquí Pedro nos dice, desecha, no guardes rencor. A lo mejor te dijo que iba a hacer algo por ti, no lo hizo, no se lo eches en cara o no lo eches, o no lo guardes ahí como que, me hiciste esta, ahora me la pagas. O si ves que le está yendo mejor a lo mejor gana más que tú, porque pasa ahora en esta sociedad y es como que tienes envidia de su paga, siendo que es tu pareja y son uno. Entonces aquí él nos está diciendo que no haya envidias, que no haya malicia, que no hagas cosas con tal de luego echárselo en cara a tu pareja, porque pues sí, son cosas que se van agregando en lo que uno tiene una relación, y este punto no nada más es como en el matrimonio, lo podemos usar en todo. Entonces, porque es un sacerdote, sí. Y el sacerdote, aunque no esté casado, pues, sí. O sea, rompiendo el rol. Entonces, esto es tanto tú como esposo, papá, hijo, es como que esto es para ayudarte espiritualmente, en general, definitivamente, acercarnos más a Dios. Y es ahora que lo leíste ya más detenido, es como que, sí es cierto. Y ya pensando, sí. Y es que está como que preparas la plataforma, pues como que tu corazón necesita estar preparado. Y acuérdate, Jesús dijo que no es lo que entra, sino lo que sale. Y es lo que sale del corazón, la envidia, la hipocresía, celos. El corazón debe de estar preparado. Dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ok, una vez que un sacerdote se para y dice, ¿sabes qué? Yo en realidad quiero ser diferente en el hogar, quiero ser diferente en mi familia. Entonces, después dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se refiere a la escritura. Pero fíjate cómo dice como niño recién nacido. Y estábamos tocando este tópico, Cristian, antes de empezar, que el desear la palabra como niño es que te das cuenta que nunca vas a llegar a saber tanto como para decir que estoy en un nivel alto que ya no necesito saber nada. No, al contrario, Pedro nos da, o sea, cada vez más bien que estudiamos más, que profundizamos más, que queremos aprender, o sea, debo de ser como ese niño, desear la palabra como esa leche espiritual. O sea, la palabra definitivamente tiene que ser un alimento para mi vida, algo constante, que me va a fluir. Los niños cada 3 horas quieren comer cada 2 horas. Y la desean, la anhelan. Entonces, así es. No la voy a estudiar con el hecho de, quiero que la gente sepa que tengo cierto conocimiento o... para engrandecerte. Correcto. No, sino como ese niño. O sea, la necesito, dice David, como el ciervo brama por las aguas, dice, así clama por ti mi alma. Dios dice, mi alma tiene sed de Dios, y luego hace una coma, del Dios vivo, dice. Entonces así debemos de desear la palabra. Ahora, dice después, me encanta, es que Pedro, tan detallista que es, dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si
si en realidad disfrutas esa relación con Dios, pues si la disfrutas, esto es lo que necesitas hacer. Dice, ahora, si no la disfrutas, entonces es imposible que accedas a esto. Vas a seguir en la hipocresía, en la envidia, vas a seguir en los celos. ¿Por qué? No deseas la palabra, o sea, no has tomado esa decisión de ser ese sacerdote, ese cambio. Entonces, es difícil para alguien que no tiene ese conocimiento llegar a estos dos puntos de arriba. Definitivamente, porque fíjese, Pedro le está hablando a la iglesia. Entonces, para cumplir el rol sacerdotal, porque acuérdate, a ver si tocamos ahorita acerca del sacerdocio del Antiguo Testamento para que hagamos la conexión de qué quiere decir. Definitivamente esto es para el creyente, no para el inconverso. Si no estamos en Cristo, es muy difícil, vamos a comprender y vamos a dar. Hay herramientas en el mundo, la psicología, clases para cómo tratar, incluso hay formas de saludar a las personas, formas de cómo hablar y todo eso. Y eso es bueno, ayuda a la sociedad y todo, pero estos asuntos son espirituales. Yeah. Es algo completamente diferente, pero es lo más lindo, es lo más hermoso. O sea, yo llevo 8 años en el matrimonio y te digo, es como una semana. Cada día siento que la amo más y eso que voy viendo mis defectos, estoy viendo mis errores y se van perfeccionando porque ella me lo hace ver, al igual yo a ella. Entonces es hermoso, pero sí, definitivamente la persona tiene que tener el conocimiento de Cristo. Pero ahorita estabas diciendo que tú dices que tú ves tus imperfecciones. Estaba hablando con una amiga y yo estaba diciendo a ella que en el matrimonio se juntan dos personas imperfectas. Correcto. Se unen para hacer un cuerpo y Dios es el que se encarga en hacerlos perfectos, usando dos personas imperfectas. Y yo le estaba diciendo que cómo Dios le da vuelta a ese flip, le hace un flip ahí, sino que Dios une dos personas imperfectas, las junta para hacerlas perfectas. Pero como dos personas imperfectas se hacen, perfectas. Y es porque cada una se está viendo, hey, yo la estoy regando en esto, yo la estoy regando en esto. Y la otra también, igual, yo la riego en esto, yo necesito cambiar esto. Y el mismo amor es el que los hace a ellos cambiar, como decir, sabes que no, como yo amo a esta persona tanto. Yo la otra vez escuché que Christian estaba diciendo, no voy a hacer eso. Estábamos aquí hablando, estaba yo, él y su mamá, y dice, no voy a hacer eso. Y la mamá le dice, ¿por qué? Y le digo, por Brenda, no lo voy a hacer. Y yo digo, Christian cambió bastante porque Christian no era así. Pero Christian dice, no, pues que... ¿Qué no iba a hacer? No me recuerdo, bro. No me recuerdo. Pero porque él dijo... pero era algo malo. No, pero estoy bromeando. No, pero me recuerdo que Christian dijo, no, es que si lo hago, no le va a gustar a Brenda y no me gusta verla así, disgusta. Y yo dije, wow, hasta incluso eso, porque trabajamos juntos por varios años y yo dije, Christian, antes no le importaba, pero ahora cuando yo vi que él tomó esa actitud, I was like, ok, Dios está tratando con él. Con Brenda, así como matrimonial, you get what I mean? So yo vi eso así, que cuando Dios trae dos personas imperfectas y luego se hacen perfectos, así, you get what I mean? Sí, de hecho incluso también la demanda es alta, porque Pedro el apóstol Pablo dice que ¿cómo debemos de ser? Debemos de ser como Cristo, debemos de estar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde debo compararme al varón perfecto, dice. Igual, de este lado de la gloria no vamos a poder, definitivamente, pero si el apóstol Pablo lo dice, o sea, hay pautas, o sea, eso significa que cada día voy a mejorar. Tú no eres el mismo Cristian de antes, hasta lo dice Juan Carlos, deberemos de ir mejorando. Como hace rato, antes de que empezáramos el podcast, ya teníamos como 20 minutos hablando, le comentaba, dice que hay que retomar ciertos puntos o estudiar nuevas cosas que ya creías tú, porque no eres el mismo que eras cuando empezaste en el Evangelio o hace 3, 5 años, sino que hay que, como dices tú, hay que ir perfeccionándonos. Entonces, el que hace esa perfección es Cristo en nuestras vidas. Entonces, ciertas creencias o puntos que tú tenías en el pasado van cambiando para mejor. Como Carlos dice, a lo mejor el Cristian del pasado hubiera dicho, sí, voy a hacer eso. Pero es como que no, porque eso pone triste o molesta a mi esposa porque lo voy a hacer. Sí, no me beneficia y no hay nada
por ganar en hacer eso. Entonces es como que vamos perfeccionando nuestra carne. Como dice, nunca vamos a llegar al varón perfecto porque pues él no tuvo pecado y nosotros ya hemos pecado mucho. Correcto. Estamos en este cuerpo imperfecto. Y hay lucha entre la carne y el espíritu. Pero la Biblia también nos dice que somos santos por el espíritu. Entonces quiere decir que una vez que ya tenemos a Cristo en nosotros, hay una chance de mejorar nosotros. Entonces, por eso decías tú que en el tercero dice que si no, los que has conocido, ¿cómo dice? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si no lo has gustado, no vas a mejorar. O no vas a querer mejorar. Es como que, ¿para qué? ¿Qué gano? Pero ahora aquí tenemos, si has disgustado de la benignidad del Señor, es como que has visto su plenitud, sus bendiciones. Y es como que por agradecimiento, es como que me acerco más, quiero conocer más de ti, dame, mejórame, porque pues no sé dónde oí que decían que entre más te acercas más al Señor, más ¿cómo se dice? Inmerecido te sientes. Y a mí, de hecho, muchas veces por eso me iba yo de la iglesia o me alejaba, porque estaba entrando y un mes yendo y luego llegaba el Señor y me constrictaba y me veía lo inmerecido que era, y es como que pues no aguantaba y me iba 2-3 semanas de la iglesia y lo regresaba ya con mi espíritu más bajito, pero pasaba seguido porque yo veía mi origen pecaminoso y como lo malo que andaba y pues no, yo nunca he andado en el mundo ni nada, pero aún así veía lo inmerecido que era. Entonces eso, pero ya entendí que es necesario que afronte esas cosas y ahora y aprendiste a gustar de la benignidad del Señor. Eso es hermoso. Y mira, el 4 dice, acercándonos a Él. ¿A quién? A Jesús. Y dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí viene el mandato para nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí hay algo muy importante, como casa espiritual. O sea, ya está diciendo, gustamos del Señor, nos despojamos de la hipocresía, de la envidia. Ahora, deseamos la palabra como niños, la leche espiritual no adulterada. Ahora viene Pedro y dice que seamos como Él, o sea, esa piedra viva. ¿Para qué? Para ser edificados como casa espiritual. Y aquí entra el asunto de la casa. Dice casa espiritual. Aquí hay mucho desenfoque muchas veces en el matrimonio, tanto como esposo o esposa, porque los enfoques deben de platicarse en pareja. ¿Cuáles son los planes a futuro? Y muchas veces la mayoría de los planes simple y sencillamente son planes para esta vida. Como qué le voy a dejar a mis hijos, qué herencia va a ser, a qué colegio quiero que vaya, que estudie, a qué escuela, que todo eso es bueno e importante. Dinero en el banco. Dinero en el banco, la cuenta de retiro y todo eso. Pero Pedro dice como casa espiritual, o sea que el punto clave de donde se parte es lo espiritual. Yo conozco gente, Juan Carlos, que no tiene mucho dinero y es feliz. Y conozco gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Entonces, el punto aquí en la escritura está que es como casa espiritual, o sea, formar ese hogar espiritual que de ahí va a fluir la felicidad, de ahí va a fluir la paz, de ahí va a fluir la alegría, de ahí va a fluir el regocijo, de ahí va a fluir todo lo lindo que nos conecta con el Señor. Pero ese es el asunto, acercándonos a Él, que es piedra viva. Y luego dice casa espiritual, y aquí es donde entra, y sacerdocio, y no dice sacerdocio nada más, sino santo. Sacerdocio santo. Ahora, decía, no sé cómo vamos ahí con el tiempo, ¿verdad? No, está bien, dale. Nosotros démosle, bueno. El sacerdocio, cuando lo compara aquí no somos como templo cristiano, aquí no te creas. Bueno, vamos a borrar esa escena ahí. El sacerdocio en el Antiguo Testamento es algo muy profundo y Pedro lo relaciona hoy en día en la actualidad. Ahora, ¿qué es un sacerdote? El sacerdote era el que ministraba, ¿verdad? Yeah. El sacerdote tenía 2 funciones principales. Me encanta esto, porque una de ellas, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. 2, yeah. El sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. Era como un intercesor. El mediador. El mediador, básicamente. Entonces,
si tomamos esa idea del Antiguo Testamento, es lo que somos nosotros. Y me encanta eso porque, fíjate, siempre para los que estamos casados o los que van a casar en un futuro, hay una cosa, hay tres pensamientos que yo pienso siempre. Hay tres tipos de pensamientos, he dicho yo siempre. Uno, ¿qué pienso yo de mí mismo? Dos, ¿qué piensan las personas de mí mismo? Tres, ¿qué piensa Dios de mí? Y ¿sabes qué he descubierto? Que incluso mi propio pensamiento no tiene mucha importancia. O sea, lo que Edwin Ávila piensa de él mismo no es tan importante. Ahora, igual los pensamientos de las personas no son tan importantes, sino el pensamiento de Dios. ¿Y qué dice Dios que soy? ¿Qué dice Dios que somos? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y da la orden, ¿para qué? Para que seáis, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz a su luz admirable. Entonces hay un propósito, hay algo que hacer aquí en este planeta, hay un enfoque, y es transmitir esa luz. Eso es lo que hace el sacerdote, el mediador. Ustedes, yo, somos portadores de la presencia de Dios. Amén. Eso es lo importante. Entonces, en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía una función, o sea, algo que me encanta, que fue Dios el que determina estos asuntos. Yo sé, el tiempo, estamos bien. No, sigue. Estamos poniendo atención. Lo que me encanta de Dios, fíjate que todo fluye de Dios, del deseo de Dios, porque Dios en Génesis batalla con el hombre, ¿verdad? Desde la caída todo el Antiguo Testamento. Siempre ha batallado con el hombre, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla del hombre, habla de la humanidad, no simplemente del varón. Bueno, pero Dios, al ver esa desconexión, Él buscó la forma, Él se las ingenió, o sea, determinó un plan. Y lo que me encanta, Juan Carlos y Cristian, es que Dios, cuando habla acerca del sacerdocio que saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por más de 400 años, Él establece el tabernáculo, ¿verdad? Y lo que me encanta es que cuando da la instrucción, si tú lees, ¿verdad?, todo el Pentateuco, te das cuenta que las medidas están exactas. Las del tabernáculo tienen medidas. Mira, la cruz de Cristo no tiene las medidas. El arca de Noé no tenemos medidas. Hay muchas cosas que no tenemos las medidas exactas, pero el tabernáculo tiene medidas exactas de cómo Dios quería los materiales que se construyeran. O sea, Dios tenía algo tan importante que Él quería acercarse a la humanidad, relacionarse con ellos. Ahora, incluso en el sacerdote, que Aarón es el primero, el vestuario del sacerdote, Cristian. ¡Wow! O sea, Dios lo especifica de una manera clara y específica, como a Él le gusta. ¿Para qué? O sea, para ser esos portadores o esos sacerdotes de casa, estamos representando a Dios. Y el representar a Dios, Dios no es cualquier persona. Dios es un ser perfecto, santo, omnipotente, omnipresente, todo lo sabe, inmutable, no cambia. Entonces, era sumamente importante que Él diera la instrucción de esa manera. Entonces, a eso se basa aquí Pedro, o sea, que tomemos esa idea del Antiguo Testamento. O sea, es tan importante transmitir o interceder por nuestra familia, ser ese sacerdote que va a presentarle a Dios a la esposa, a los hijos, a los amigos incluso, que debemos de estar de una forma con respeto, pues, delante de Dios. ¿Qué opinas acerca de esto del sacerdote? Sí, como dices tú, es algo muy importante. Como dices tú, somos la cabeza, somos los que vamos a dirigir la familia y como decías, la mujer puede decir ciertas cosas, pero si el marido dice no, pues ¿quién va a ganar? Entonces ahí es donde es necesario que el marido esté sujeto a Dios. Correcto. Para que pueda guiarlo sabiamente. Y como dices tú, muchas veces no pensamos en la casa espiritual, sino nos enfocamos en lo terrenal y en lo terrenal. Y si el marido o el esposo está solo enfocado en lo terrenal, aunque la esposa quiera hacer a lo mejor más en lo espiritual, pero si el marido la está sujetando, está deteniendo la bendición tanto para ella como para él y para los demás que pueden ser tocados. Excelente. También estaba, va a hacer algo ahorita con la cámara, pero está bien.
aquí estaba viendo cuando tú dijiste que seamos ¿dónde está, perdón? La casa. El 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Ándale, aquí es cuando también nosotros tenemos que ser, cuando la Biblia dice cómo instruye tu hijo. Like, si no somos esto, no podemos instruir nuestros hijos. Definitivamente no. Porque el enfoque va a estar en otras cosas. El enfoque va a estar en otras cosas. Vamos a perder nuestros hijos. Y ahí también cuando entra como el otro verso, ¿qué cosechaste con tus hijos? Si no cosechamos nada bueno con nuestros hijos, cuando tenga ya 25 o 30 años, ¿qué vamos a tener con él? Yo digo, ¿cosechaste una relación o no? ¿Cosechaste para dar buenos consejos o no? ¿Cosechaste qué son cosas que tú piensas que también se pueden cosechar? Trigo. Con una cara seria. Trigo. Muchos aspectos, amor, respeto. No digo, amor, respeto, buen carácter, cómo comportarse. Y eso que dices tú de cosechar, eso lo podemos ver en los frutos del Espíritu. Yeah. Que en lo que estás creciendo y en espiritualmente tú vas creciendo como persona y tu pareja va igual, la vas tratando mejor y como dices tú, ya me perdí. Sí. De cosechar, decía que sembraste para cosechar. Pero también lo mismo, tienes que tener buenos frutos para poder tener buenas maneras de cómo criar a tus hijos. Exacto, sí, no puedes enseñar algo que no haces. No puedes tener buenos frutos si no tienes esto. Correcto. ¿Sí me entiendes? Vamos en forma de... hay un orden. Un orden que uno tiene que tomar como joven, después de cuando uno se transiciona de joven a hombre. También me encanta el verso cuando Jesús dice, cuando era niño hablaba como niño, jugaba como niño, pero más cuando me volví hombre dejé las cosas de niño. Al lado. Para mí eso significaba que él necesitaba ser hombre para poder ver qué cosas hacer al lado. ¿Sí me entiendes? Porque si él no hubiera sido hombre, él todavía estuviera como jugando a veces. Sino que hacemos parte de nuestra rutina. Decir, ¿sabes qué? Yo, cuando estaba más joven, yo jugaba Call of Duty todo el tiempo. Yo, personal, sí, yo lo hacía. Pero ahora ya estoy mayor, ya miro las cosas. Yo decido cuándo jugar y cuándo no jugar. Yo mismo me controlo. Pones límites. Le pongo los límites. Y son cosas que a veces uno no lo hace. Imagínate, hay gente que tiene 40, 50, hasta 60 años y no crea sus propios hábitos y como la palabra dice, desechando. Nunca desecharon nada. Sí. Entonces es un asunto, algo serio que es también lo del asunto porque aquí dice y sacerdocio santo. Saben, ¿verdad? Que santo es apartado de. Apartado de Dios. Entonces, apartados para Dios. Apartado para Dios o apartado de. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando no se hacían las cosas correctas en el altar de Dios, los sacerdotes perecían, morían. De hecho, los hijos de Aarón, el principal sacerdote, murieron por jugar con fuego extraño, dice la Escritura. Entonces, el estándar es alto. Ahora, lo que muchas veces hoy en día, en la actualidad, es que no, estamos en la dispensación de la gracia y Él me perdona y si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Es cierto, pero cada pecado trae su consecuencia. Sí. Y esa consecuencia a veces son de por vida, como David, lo que vivió de por vida, que fue perdonado, restaurado y siguió siendo como su corazón conforme al de Dios. Pero a lo que voy, que es un asunto serio, o sea, es cierto, estamos en la dispensación de la gracia, pero lo que me encanta es que Dios tiene un atributo que es inmutable. Él no cambia, o sea, su esencia sigue siendo la misma. Por lo tanto, Él exige ese respeto delante de nosotros. O sea, el ser sacerdote, el ser ministro, el ser ministrador de la presencia de Dios, debe de ser de una forma, vuelvo y repito, de los 3 pensamientos. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué pienso yo de mí? No, ¿qué piensa Dios de mí? Lo estoy haciendo de la forma correcta, la estoy haciendo... Dice Pablo incluso, debemos de andar como es digno de la vocación, o sea, como Él se lo merece. Y es alto. Ahora, decía Cristian, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos corrige. Dicen en Juan 16, Él os guiará hacia toda verdad y justicia. Él tomará de lo mío y lo hará saber.
Él me glorificará a mí, dice. Él convencerá al mundo de pecado. Entonces tenemos esa gran ayuda del Espíritu Santo. Entonces yo creo que el asunto aquí, Juan Carlos, es sentarnos un día, meditar y decir, ¿qué debo de despojarme? ¿De qué me debo de desvestir hoy? Nice. Yeah, ¿Qué necesito quitar de mi vida? Todos los días. Todos los días. Y entonces, y ahí vamos a ir construyendo, vamos a ir mejorando. Y lo clave aquí es eso, decir, desear la palabra como leche no adulterada, como un niño desea a la leche no adulterada. Si crecemos en eso, no, o sea, vamos a llegar muy lejos, vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Entonces, es un asunto de construcción, Cristian, de cómo lo construimos nosotros. Y como decías tú que todos somos llamados al sacerdocio, me acuerdo no sé dónde, si es en Corintios o donde viene los requisitos para que alguien sea maestro, pastor y así, sacerdote. Y ahí te va diciendo que no se ha dado el vino, que no ande hablando de más, que sean... O sea, viene una lista de reglas y te lo va separando. Como si vas a ser maestro, haz esto. Y si vas a ser el otro, vas a hacer esto y esto. Y yo digo, uno como cristiano que es sacerdote, entonces uno no debe de fijarse en el mínimo. Que dice, bueno, puedes tomar vino de vez en cuando. No. El que dice que el del sacerdocio es el que tiene los requisitos más largos. Ese es el que todos nosotros debemos de aspirar, aunque no tengamos una posición de líderes o de pastores o que no, sino que eso, porque si ese es el más, quiere decir que es el que más le agrada a Dios. Entonces uno como hijo hay que querer agradar al Padre. Entonces, como dices tú, hay que mejorar y todos los días sentarnos, meditar y porque de hecho somos privilegiados. En el Antiguo Testamento solo había un sacerdote y él era el único que podía entrar en la presencia de Dios. Una vez al año. Y una vez al año. Y ahora nosotros tenemos este privilegio de que cuando queramos. Cuando queramos, imagínate. Cuando queramos, donde queramos, como sea. Y si nosotros le buscamos, Él viene a nosotros. Entonces, vivimos en una era muy privilegiada. Como dices tú, estamos en la gracia. Y esa es una gracia inmerecida que tenemos. Y sí, es como que hay que estar agradecidos y buscarle más. Y tanto más como si eres un matrimonio cristiano, que no hay que desenfocarnos. Hay que estar en las cosas... Pues sí. Construyendo esa casa espiritual. Casa espiritual. Como dice ahí el apóstol Pedro. Es interesante, la verdad. Decía es acerca del que quiere obispado, dice Pablo. Y uno de los asuntos más altos es que sea irreprensible. Y irreprensible es alguien que nadie lo puede tildar de. Nadie puede decir, es un fornicario, es un adúltero. Pero anda hablando de los hermanos. Entonces ya no es irreprensible. Pero sí, al estándar llegamos todos. Todos deberíamos de cumplirlo. Amén. Está interesante, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, es lindo, es lindo. Y para el que no tiene a Cristo y desearía tener un hogar hermoso, se inicia por ahí, porque el versículo 4 dice, acercándoos a Él, a Cristo Jesús. O sea, podrás encontrar muchas ayudas psicológicas, buenos consejos por ahí. Hay mucha gente que es motivacional, da buenas enseñanzas motivacionales, pero cuando te acercas a Jesús es diferente. Es un 360, un cambio. Él nos conoce, Él murió por nosotros, Él nos ama, Él derramó sangre por nosotros. O sea, Él es el amor puro. O sea, y cuando estoy en sus manos, tengo la mejor guianza, la que cualquier persona desearía, pues, en el mundo. Entonces, es interesante lo del sacerdocio. Entonces, antes de casarme, yo decía, wow, la demanda es muy alta y yo creo que no la voy a cumplir. Le tenía miedo al matrimonio. Y me doy cuenta de que eso se va construyendo. En los 8 años hemos mejorado. En el primer año recuerdo, sí, como 2 caracteres diferentes. Es difícil adaptarse, siempre hay una que otra discusión. Pero cuando el Señor es el centro, entonces se trae a la mesa. Algo que a mi esposa le fascina es, vamos a hablar antes de dormir. ¿Qué está pasando? Y hasta que en esa noche no se soluciona el asunto, no nos dormimos. Y eso me encanta de Dania, porque ahí sale a flote los errores de los dos, las imperfecciones de los dos, y día a día las mejoramos para hacer ese sacerdocio, cumplir y ser esa luz que dice Pedro, pues, nos llamó a ser la luz
que la gente vea en nosotros a Cristo, que refleje a Cristo. Eso es interesante. ¿Qué más pueden agregar a esto, muchachos? No, yo estoy... Bien al punto. Ya, fue bien al punto. Me encantó. Es un asunto difícil, pero no imposible. Uh-huh. Y una vez haciéndolo, pues nos deleitamos en el Señor. O sea, yo aconsejo a los jóvenes, mi pensamiento era, no, yo me voy a casar ya a cierta edad, pero al hacer la voluntad de Dios me di cuenta, ¿no? Que Dios puso en mi vida a Dania y al principio yo todavía le decía a ella, no, quiero esperar un par de años más. Ahora, ya casado, yo dije, wow, de lo que me estaba perdiendo, de lo que me iba a perder todos estos años si me esperaba. Entonces es un deleite, o sea, siempre y cuando queramos formar esa casa espiritual, pues, que es para bendecir el nombre del Señor, glorificarlo y ser ejemplo para los demás. Yeah. Así que sí se puede. Para los que no lo han hecho, no tienen a Cristo, búsquenlo. Él ahí está, Él está vivo. Siempre hay lugar a los pies de Cristo. Siempre hay un lugar, siempre lo habrá. Y los que ya estamos y no hemos tomado esa decisión de despojarnos o desechar, empecémoslo a hacer diario, ¿verdad, Sí, Juan Carlos? amén. Diario, Amén. y vamos a mejorar. Y ese es el asunto. Ser los ministradores de Dios en este planeta. Lo escucharon acá. Desechando. Despojando, es que no Desechando me cuesta decirlo en español. Pero es el mismo significado, desvistiéndonos o despojándonos. Sí, es el mismo significado. O sea que despojémonos, muchachos, muchachas. De todo lo malo, busquen al Señor, busquen de la ¿qué? Del gustado, la benignidad del Señor. Gustad de la benignidad del Señor. Muchas gracias por invitarme, muchachos. Ha sido de bendición estar platicando con ustedes. Gusto el nuestro tenerte aquí. Yo creo que te vamos a invitar en el futuro para otros temas que a lo mejor nos sean difíciles a nosotros compartir, pero que deben de ser hablados, porque como tocaste poquito de la consecuencia del pecado, donde muchos piensan que, oh, Dios ya me perdonó, pero pecaste y hay consecuencias de lo que pasó. Yo uno fácil que puedo aquí de la mente es como que fornicaste, ya sea fuera del matrimonio o de joven, y el resultado fue un bebé. O sea, esa es la consecuencia del pecado, donde no estás en el matrimonio, y la fácil que ahora dicen es abortar, pero eso es otro pecado, porque estás matando. Entonces, ¿vas a seguir pecando para ocultar tu pecado como lo hizo David? Que o sea, no solamente cometió adulterio, sino que mató al esposo y luego trató de ocultarlo, y es como que, como dices tú, David sufrió las consecuencias de ese pecado toda su vida. Y también nosotros así no nos descuidemos, porque sí, el pecado tiene consecuencias, aún así con la gracia de Dios que nos perdona. Y ese es yo creo un tema muy, muy bueno, hablar del pecado y de sus consecuencias y de la prevención de tales cosas. Fíjate, Cristian, ahorita que mencionabas eso, la diferencia en el tiempo de la ley y ahorita la dispensación de la gracia. Yeah. La ley, el que pecaba, perecía, moría. La gracia es muy peligrosa. Y aunque vemos que es hermoso y porque el Señor no, pero la persona puede llegar a extraviarse y decir, bueno, el Señor me perdona, lo continúo haciendo, lo continúo. O sea, la gracia como que no te diera ese aviso, pues. Y como que no sientes el peligro en el que estás. Correcto, la gracia, sí. Pero, y no, en la ley no, el que pecaba en el instante, lo apedreaban, lo morían, lo sacaban del campamento. Pero cuando vemos la gracia, a veces queremos abusar de ella. Yeah. Y el que abusa, hay dos muertes hoy en día, tal vez no es física, pero es espiritual. Yeah. Hay incluso hombres que se creen sacerdotes y están muertos espiritualmente, no son sacerdotes, no están cumpliendo el orden que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el pecado, se han confiado de la gracia, el Señor me perdona. Endureció el corazón. Correcto, y están en ese círculo, se podría decir vicioso, que piensan que Dios ya los perdonó, que Dios es grande y misericordioso, pero no, en sí están muertos espiritualmente. Pero gloria a Dios que Cristo nos da vida y vida eterna, como dice Pedro, acercándonos a Él, sin importar, pecaste, no sé lo que hiciste, obvio van a haber consecuencias, pero es importante, menester, acercarse al Señor. Exacto. Estar en Él. Amén, amén. Sin importar las consecuencias, porque pues ya el que pecó, pues
va a recibir sus consecuencias, pero con Cristo todo puede. David pudo salir adelante, y eso que vio como un hijo violaba a su hija, el otro hijo quiso matar a su medio hermano, y luego uno de sus hijos lo quiso matar a él. Y se murió. Imagínate todo lo que pasó, porque el Señor le dijo, nunca se apartará de tu casa mi espada. Y aún así David lo adoró, lo exaltó. Y eso es lo lindo. Los salmos que escribió durante todo eso es como que los lees y, también bonitos, pero en el momento en que los escribió estaba sufriendo mucho David por todo lo que estaba viviendo. Y es como que sí, muy bonito, pero tuvo que pasar por algo para poder llegar a ese sentir, a ese pensar. Es interesante, sí. Por eso dicen que es más sabio el que aprende de los demás que el que lo vive. Porque, pues sí, es mejor. Evitas muchas cosas, pero sí, disfrutemos de la dispensación de la gracia. Es un regalo que Dios nos ha dado. Acerquémonos a Jesús, seamos ese sacerdocio, ese ejemplo que la gente quiere ver para que puedan glorificar a Cristo a través de nuestras vidas. Amén, amén. Gracias, muchachos. Los agradezco. Bueno, Edwin terminó muy bien el podcast y yo creo hasta la próxima. Dios les bendiga. Denle like, suscríbanse. Edwin, gracias por venir. Y como te dije hace rato, te vamos a invitar de nuevo. Espera la llamada de Carlos por ahí. Gracias. Pues sí, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bendiciones. Bye.